Don Pelayo, una figura que se alza en el umbral de la España medieval, un nombre que resuena con ecos de resistencia y renacimiento, se nos presenta como el primer monarca del Reino de Asturias, un pequeño bastión cristiano que desafió el poderío musulmán en los albores de la Reconquista. Su historia, tejida con hilos de leyenda y realidad, nos transporta a un tiempo de profunda transformación, donde la península ibérica se debatía entre la espada y la fe. Para comprender la figura de Don Pelayo, es necesario retroceder al año 711, un año que marcó un antes y un después en la historia de la península. La invasión musulmana, liderada por Teri Quincillad, desencadenó una cascada de acontecimientos que culminaron con la caída del reino visigodo. La batalla de Guadalete, un enfrentamiento que selló el destino de la monarquía visigoda, dejó un vacío de poder que los musulmanes aprovecharon para expandir su dominio por la mayor parte del territorio peninsular. En este contexto de convulsión y cambio, surge la figura de Don Pelayo. Sus orígenes, envueltos en la bruma de la leyenda, son objeto de debate entre los historiadores. Algunas crónicas lo presentan como un noble visigodo, descendiente de la antigua aristocracia, mientras que otras lo vinculan a la nobleza asturiana, arraigada a la tierra y a las tradiciones locales. Independientemente de su origen, lo que es innegable es que Don Pelayo emergió como un líder carismático, capaz de aglutinar a los resistentes y galvanizar su espíritu de lucha. Tras la caída del reino visigodo, muchos cristianos buscaron refugio en las montañas del norte, un territorio agreste y de difícil acceso que ofrecía protección frente al avance musulmán. Asturias, con su orografía escarpada y sus valles profundos, se convirtió en un bastión de resistencia, un reducto donde la fe cristiana y las tradiciones locales se mantuvieron vivas. Don Pelayo, consciente de la importancia estratégica de este territorio, se convirtió en el líder de esta resistencia, organizando a los astures y preparándolos para la lucha. El momento crucial en la vida de Don Pelayo y en la historia de Asturias fue la batalla de Covadonga, librada alrededor del año 722. Aunque las fuentes árabes minimizan su importancia, describiéndola como una escaramuza menor, las crónicas cristianas la ensalzan como una gran victoria, un hito fundacional en la Reconquista. La leyenda cuenta que Don Pelayo, con un pequeño ejército de astures, se enfrentó a un numeroso ejército musulmán en los desfiladeros de Covadonga. La astucia de Don Pelayo y el conocimiento del terreno permitieron a los astures emboscar al ejército musulmán, infligiéndole una derrota humillante. Covadonga, más allá de su relevancia militar, adquirió un significado trascendental. Fue el primer desafío exitoso al dominio musulmán en la península, un destello de esperanza en un contexto de derrota y sumisión. La victoria de Don Pelayo demostró que la resistencia era posible, que la lucha podía dar frutos. Covadonga se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana, un faro que iluminó el camino de la Reconquista. Tras la victoria en Covadonga, Don Pelayo fue aclamado rey de Asturias, un pequeño reino que se convertiría en el germen de la Reconquista. Su reinado, aunque breve, se caracterizó por la consolidación del poder cristiano en el norte de la península. Don Pelayo organizó la resistencia, fortificó sus dominios y repelió las incursiones musulmanas, sentando las bases para la expansión futura del reino. La figura de Don Pelayo, a lo largo de los siglos, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para algunos, es un héroe nacional, un símbolo de la resistencia frente a la opresión extranjera. Para otros, es un líder local que supo aprovechar las circunstancias para forjar un pequeño reino independiente. Más allá de las interpretaciones, lo que es innegable es que Don Pelayo desempeñó un papel crucial en un momento crítico de la historia de España, marcando el inicio de un proceso que duraría siglos y que culminaría con la expulsión de los musulmanes de la península. Don Pelayo, más allá de la figura heroica que nos ha llegado a través de las crónicas, fue un líder que supo adaptarse a un contexto de profunda crisis y transformación. Su reinado, aunque breve, sentó las bases para la supervivencia y expansión del reino de Asturias, un pequeño reducto cristiano que se convertiría en el germen de la Reconquista. Para comprender la figura de Don Pelayo, es fundamental analizar el contexto histórico y social en el que vivió. La caída del reino visigodo supuso un trauma para la población hispano-visigoda. La rápida conquista del territorio y la desintegración del poder central dejaron un vacío de poder que Don Pelayo supo aprovechar. Muchos visigodos y población local se refugiaron en las montañas del norte, buscando protección en un territorio de difícil acceso para los invasores. La sociedad astur de la época era una sociedad rural, organizada en pequeñas comunidades y con una fuerte tradición guerrera. Don Pelayo supo ganarse el apoyo de estas comunidades,
aglutinándolas en torno a un proyecto común de resistencia. Su liderazgo carismático y su capacidad para conectar con la gente fueron fundamentales para el éxito de la resistencia asturiana. La batalla de Covadonga, aunque de pequeña escala, adquirió un significado trascendental. Más allá de la victoria militar, Covadonga representó un símbolo de esperanza y resistencia para los cristianos. La victoria de Don Pelayo demostró que era posible enfrentarse al poderío musulmán y que la lucha podía dar frutos. Covadonga se convirtió en un punto de inflexión en la Reconquista, marcando el inicio de un proceso de recuperación y reconstrucción del poder cristiano en la península ibérica. El terreno montañoso de Covadonga jugó un papel fundamental en la victoria cristiana. Los astures, conocedores del terreno, supieron aprovechar las ventajas que les ofrecía la orografía para emboscar y derrotar al ejército musulmán. La orografía astur se convirtió en un aliado estratégico para la resistencia cristiana, dificultando el avance y control musulmán de la región. El legado de Don Pelayo perduró a través de sus sucesores, que continuaron la lucha contra los musulmanes y expandieron el reino de Asturias. El reino asturiano se convirtió en el núcleo de la resistencia cristiana en la península ibérica, jugando un papel fundamental en la configuración de la España medieval. Don Pelayo se convirtió en un símbolo de la Reconquista, la lucha secular de los cristianos por recuperar el territorio perdido. Su figura fue ensalzada por las crónicas medievales, que lo presentaron como un héroe nacional y un defensor de la fe cristiana. La figura de Don Pelayo fue utilizada como un elemento de cohesión durante los siglos de la Reconquista, inspirando a los cristianos a continuar la lucha contra el dominio musulmán. La figura de Don Pelayo ha sido objeto de numerosas representaciones artísticas y literarias a lo largo de la historia. Existen numerosos monumentos dedicados a su figura, como el monumento de Covadonga, que perpetúan su memoria. Su figura ha sido representada en numerosas obras de arte, literatura y cine, convirtiéndose en un icono de la historia de España. En definitiva, Don Pelayo fue un líder clave en los inicios de la Reconquista, un hombre que supo aprovechar las circunstancias para liderar la resistencia cristiana y sentar las bases de un reino que jugaría un papel fundamental en la historia de España. Su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la resistencia y la lucha por la libertad. Tras la resonante victoria en Covadonga, Don Pelayo se enfrentó al desafío de consolidar su poder y expandir su control sobre el territorio asturiano. La resistencia, aunque victoriosa en un encuentro clave, debía transformarse en una estructura política y militar capaz de hacer frente a las constantes incursiones musulmanas. Don Pelayo, con una visión que trascendía el mero acto de resistencia, comenzó a sentar las bases de un reino que, aunque pequeño en sus inicios, albergaría la semilla de la futura España cristiana. La organización del Reino de Asturias fue una tarea ardua. Don Pelayo tuvo que lidiar con la diversidad de comunidades asturianas, cada una con sus propias tradiciones y líderes. La cohesión de estas comunidades bajo una autoridad central fue un proceso gradual, marcado por la negociación, la persuasión y, en ocasiones, el uso de la fuerza. Don Pelayo, consciente de la importancia de la legitimidad, se presentó como el heredero de la tradición visigoda, buscando conectar su reino con el pasado glorioso de la monarquía derrocada. La corte de Don Pelayo en Cangas de Onís, aunque modesta, se convirtió en el centro de la resistencia cristiana. Allí se reunieron nobles, guerreros y clérigos, todos unidos por la determinación de preservar su fe y su tierra. Don Pelayo, con su carisma y liderazgo, logró crear un ambiente de unidad y propósito, inspirando a sus seguidores a luchar con valentía y determinación. La defensa del territorio asturiano fue una prioridad constante. Don Pelayo organizó un sistema de fortificaciones y atalayas, alertando sobre las incursiones musulmanas y permitiendo una respuesta rápida y eficaz. La geografía montañosa de Asturias, con sus desfiladeros y valles, se convirtió en un aliado estratégico, dificultando el avance de los ejércitos musulmanes y permitiendo a los asturianos utilizar tácticas de guerrilla. La relación con el clero fue fundamental en la consolidación del reino. Don Pelayo, consciente de la importancia de la fe en la cohesión social, apoyó la construcción de iglesias y monasterios, convirtiendo Asturias en un bastión del cristianismo. Los clérigos, a su vez, desempeñaron un papel crucial en la difusión de la ideología del reino, presentando a Don Pelayo como un líder elegido por Dios para restaurar el orden cristiano en la península. La expansión del reino de Asturias fue un proceso gradual, marcado por la conquista de territorios vecinos y la integración de nuevas comunidades. Don Pelayo, con su visión estratégica,
comprendió la importancia de controlar los pasos de montaña y los valles, asegurando el acceso a recursos y la defensa del territorio. La conquista de nuevas tierras no solo fortaleció el reino, sino que también atrajo a nuevos pobladores, aumentando la población y la capacidad militar. La muerte de don Pelayo en el año 737 marcó el final de una era, pero su legado perduró. Su hijo, Fávila, le sucedió en el trono, continuando la labor de consolidación y expansión del reino. Aunque su reinado fue breve, Fávila mantuvo la llama de la resistencia encendida, demostrando que el reino de Asturias era una realidad consolidada. El reinado de Alfonso I, yerno de don Pelayo, marcó un nuevo capítulo en la historia del reino de Asturias. Alfonso I, un líder enérgico y ambicioso, expandió el reino hacia el oeste, conquistando Galicia y consolidando el control sobre la costa atlántica. Su reinado, marcado por campañas militares exitosas, demostró que el reino de Asturias era una fuerza a tener en cuenta en el panorama peninsular. La figura de don Pelayo, a lo largo de los siglos, se convirtió en un símbolo de la Reconquista, la lucha secular de los cristianos por recuperar el territorio perdido. Las crónicas medievales, como la Crónica albeldense y la Crónica de Alfonso III, ensalzaron su figura, presentándolo como un héroe nacional y un defensor de la fe cristiana. La leyenda de don Pelayo se convirtió en un elemento fundamental de la identidad asturiana y española, inspirando a generaciones de cristianos a luchar por su libertad. La influencia de don Pelayo trascendió el ámbito militar y político. Su legado se extendió al ámbito cultural, dejando una huella profunda en la literatura, el arte y la música. Los cantares de gesta, como el poema de Fernán González, celebraron sus hazañas, convirtiéndolo en un personaje legendario. Las iglesias y monasterios construidos durante su reinado se convirtieron en centros de cultura y conocimiento, preservando el legado de la tradición visigoda. La memoria de don Pelayo se mantuvo viva a través de los siglos, alimentando el espíritu de la Reconquista. Su figura se convirtió en un faro de esperanza para los cristianos, recordándoles que la lucha por la libertad era posible. Los reyes de Asturias, y posteriormente los reyes de León y Castilla, se presentaron como herederos de don Pelayo, reivindicando su legado y su misión de restaurar el orden cristiano en la península. La figura de don Pelayo, aunque envuelta en la bruma de la leyenda, se erige como un pilar fundamental en la historia de España. Su liderazgo carismático, su visión estratégica y su valentía inquebrantable sentaron las bases para la Reconquista, un proceso que duraría siglos y que culminaría con la expulsión de los musulmanes de la península. Don Pelayo, el primer rey de Asturias, se convirtió en el símbolo de la resistencia cristiana, un héroe nacional que inspiró a generaciones de españoles a luchar por su libertad y su fe. En definitiva, don Pelayo fue un líder clave en los inicios de la Reconquista, un hombre que supo aprovechar las circunstancias para liderar la resistencia cristiana y sentar las bases de un reino que jugaría un papel fundamental en la historia de España. Su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la resistencia y la lucha por la libertad.